Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 16 de julio, aquí en Política con Carreño. Las Cármenes, hoy son las Cármenes. Un saludo afectuoso para todas aquellas mujeres llamadas Carmen, ¿verdad? Un nombre muy lindo. Así que a mis auditoras, si hay alguna por ahí, o más de una, felicidades, que tengan un lindo día hoy, 16 de julio. Eh, Vayamos a nuestra agenda. Nuestra agenda hoy está tomada por la justicia, el crimen, delincuentes, y veremos este tema que tanto preocupa desde dos perspectivas y que finalmente se unen, ¿no? Claro. Una, que es como, no sé ya, la guinda de la torta de todo lo que yo vengo diciendo hace rato, mucho rato, de que estamos ya en niveles muy semejantes a los de Colombia, a los de México, respecto de la filtración del crimen organizado, ¿no? Del narcotráfico en las instituciones y también evidentemente en el poder judicial, porque no se explica de otra manera lo que ya es noticia, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Pero en Chile ha provocado un escándalo mayúsculo en el Parlamento, distintas corrientes políticas, pero sobre todo de oposición, ¿verdad? En la sociedad, en las redes sociales, en la prensa. El propio Luis Cordero, ministro de Seguridad, ya habló, me parece, en términos que no suele usar. Y es esto de este delincuente venezolano vinculado al tren de Aragua, ¿no? Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Este es el asesino, ¿verdad?, del empresario de May, que murió hace unos 20 días ahí en Ñuñoa, en la comuna de Ñuñoa. Estaba saliendo de un local y fue baleado ahí, ¿no? Bueno, este sujeto, Osmar Alexander Ferrer Ramírez, quedó en prisión preventiva, imputado y de inmediato prisión preventiva. El riesgo que significa un tipo vinculado al tren de Aragua, ¿no? Un asesinato por encargo, es un sicario. 30 millones de pesos. Y hasta ahí es como, es como a lo que ya estamos habituados, a lo que ya estamos acostumbrados, a, a la cosa del día a día, ¿no? A esto de que de repente la sociedad tiene una percepción mayor respecto del crimen, respecto de los delitos que ocurren. Bueno, eso son palabras de todo el oficialismo, ¿no? Todos ellos. Hasta Winter, Gonzalito Winter, diciendo estas estupideces, ¿no?
de que la culpa era de los matinales, la culpa es de la televisión. Que alguien por ahí decía que la gente ve mucha televisión, Jadwe me parece que era, ¿no? Ve mucha televisión. Es decir, esta gente no asume la responsabilidad que les cabe como autoridad. Ninguno de ellos, desde el presidente de la República hasta el último militante del Frente Amplio, del PC, del socialismo democrático, cualquiera de ellos. No, porque la sociedad exagera. Y nosotros los columnistas exageramos. Es porque, claro, como no nos gusta este gobierno, le echamos la culpa de todo lo que pasa. Y esa es la razón de por qué vivimos tan atemorizados, tan aterrorizados, porque somos los responsables de ver tanta televisión y de no darnos cuenta de que el país es una taza de leche, de que nuestro presidente sale a andar en bicicleta y en la noche y no pasa nada, ¿no? Y bueno, y él sube videos, sí, está todo muy tranquilo. Bueno, ese es el país en el que vivimos. Entonces, claro, este criminal, Osmar Alexander Ferrer Ramírez, fue, imputado y dejado de inmediato en prisión preventiva. Pero aquí viene lo escandaloso, lo preocupante, lo que, como yo digo, una realidad brutal que no se puede tapar con nada. Con nada. Bueno, este señor quedó en libertad. Quedó en libertad. Sí, absolutamente. Ya vamos a explicar los caminos que condujeron a esta libertad de un criminal vinculado, un sicario vinculado al Tren de Aragua. Luis Cordero, que está bastante preocupado, al parecer, ¿no? Dijo que no fue hackeo. Ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver el hackeo en todo esto? Bueno, tiene que ver porque Gendarmería recibió un documento, un oficio, de un tribunal de garantía que voy a mencionar más ratito aquí en el comentario, un oficio, ok, todo legal, todo de acuerdo con los protocolos, que le pedía que dejara en libertad a este sicario. Se levantaba, se conmutaba, por decir así, ¿no?, esta medida cautelar de prisión preventiva y se ordenaba de inmediato la liberación del sicario Osmar Alexander. Entonces, claro, ante tamaño escándalo que provoca esto, ¿verdad? Se comienza a averiguar el por qué. ¿Qué pasó? Se pensó en un hackeo, que ese oficio que recibió Gendarmería fuese falso, que haya habido un hackeo a los tribunales, a la justicia, al Poder Judicial. Pero se determinó que no hubo tal hackeo. No hubo tal hackeo. El oficio es legítimo.
¿Ya? Entonces, vamos, ¿verdad? Estructurando un relato, ya que a esta gente le gusta tanto la palabra relato, un relato de lo que hay aquí, de lo que hay detrás aquí, de una medida que francamente avergüenza, que es la libertad de este sujeto, ¿no? Entonces, claro, Gendarmería inmediatamente dijo, no, el oficio cumple con todos las instrucciones legales. Aquí no hay hackeo. Nos llegó este oficio y bueno, y nosotros como Gendarmería cumplimos lo que determina el tribunal. Y obvio. Y claro, Cordero dijo, está tremendamente preocupado porque la policía, dice Cordero, y la fiscalía hacen su trabajo. Hacen su trabajo. Con riesgo de sus propias vidas. Y 20 días después, este tipo está libre. Claro, ahora hay una orden azul, una orden roja a las policías internacionales, toda esta chacota que uno ya sabe. Y que de repente este sujeto ya está fuera del país hace rato. No debe estar en Venezuela, no sabemos. Bueno, evidentemente que la justicia está, a mi modo de ver, corrompida. Sin duda. Porque ¿quién emitió la orden para que el sicario Omar Alexander quedase libre? Bueno, la orden emanó, la orden que recibió Gendarmería, emanó del 8º Juzgado de Garantía Metropolitana Norte, acá de Santiago. ¿No? Tan simple como eso. Yo voy a leer parte de ese documento, ¿verdad? Pero mientras tanto, a mi modo de ver, hay una figura corrupta o una figura representada por un juez que ha sufrido algún tipo de amenaza, no sé, porque no se explica esto. Bueno, para aclarar un poco la garganta, ¿no? Y sí, se espera, dice Luis Cordero, que durante el día de hoy, cuando estoy grabando el día 15, a las 5 de la tarde casi, un poquito antes de las 5, cuarto para las 5. Se espera que durante el día haya algún tipo de pronunciamiento de la Corte Suprema, dijo el ministro de Seguridad, ¿no? Muy, muy preocupado. Es terrible, dice Cordero, porque claro, no se puede, ¿verdad?, aceptar una situación como esta. Fíjense que según el fiscal a cargo de la investigación, ¿verdad?, el fiscal de la causa, que es este fiscal de Regional Metropolitano Occidente, que se llama Marco Pastén. Escuchen bien, amigos, porque esto es de una gravedad que yo no recuerdo. Todos los casos que he comentado acá, no hay precedente.
aquí se establece un precedente. El fiscal Marcos Pastén confirmó que el oficio que permitió la libertad del sicario, escuche bien, yo lo tengo subrayado aquí, se emitió tan solo minutos después de la audiencia donde se decretó la prisión preventiva. Repito, el fiscal Marcos Pastén, que lleva a cargo la causa, ¿no?, esta investigación, confirmó que el oficio que permitió la libertad del sicario venezolano Osmar Alexander, se emitió minutos después de la audiencia que lo deja en prisión preventiva. ¿Cuántos minutos? Dice el fiscal Marco Pastén, entre 10 y 15 minutos. Entonces, amigos, aquí estamos francamente muy mal. Muy mal. Porque estamos ante la presencia de un tribunal, de un juez corrupto, o de una jueza. Es una jueza en este caso. Yo voy a dar los datos todos. O una jueza corrupta, o una jueza que ha sido amenazada, ella o su familia. Porque aquí, amigos, no es una serie de Netflix. Aquí tenemos una realidad chilena que supera la serie de Netflix, o que no tiene nada que envidiarle a la serie de Netflix. Nada. No hay otro camino. No hay otra alternativa. O es una jueza corrupta, o es una jueza que ha recibido algún tipo de amenaza. Pero cualquiera sea el caso, porque hackeo no es. Que esa era una alternativa, ¿verdad? Y que en el fondo yo creo que todos ellos estaban esperando que fuese hackeo. Porque eso liberaba en el fondo, de momento, al tribunal, liberaba a las policías, liberaba a todo el mundo, a gendarmería, a todo el mundo. Ah, hackear, bueno. Se hackean hasta las oficinas del FBI, así que, en fin. No, pero no es hackeo. Al no ser hackeo, la cosa se agrava. Porque significa que hay alguien dentro de este juzgado de garantía corrupto. Ahora, ¿quién emite la orden? La orden no la emite el portero del juzgado, ni el secretario, ni un leguleyo, la emite el juez o la jueza. Nadie más. Por eso que la cosa es grave y por eso que se están investigando ya todas las aristas y ver qué diablo es lo que pasa. En fin, el documento, presuntamente, así está la información, ¿verdad? Porque tiene que ponerle presuntamente, firmado por la jueza Irene Rodríguez Chávez, del 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Repito, el documento presuntamente firmado por la jueza Irene Rodríguez Chávez, del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, dice en parte, es un documento que ustedes pueden ver ahí me parece que en la Bio, pero está en todas partes ya, en La Tercera, ustedes en cualquier medio lo van a encontrar. Dice
comillas, se ha dejado sin efecto las medidas cautelares respecto del imputado Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Medidas cautelares que se dejan sin efecto. ¿Cuáles son estas medidas cautelares que se dejan sin efecto? Prisión preventiva y orden de libertad inmediata. O sea, hago esta pausa para que ustedes mediten. Mediten en qué navío está metida nuestra sociedad. ¿Qué tipo de barco dirige la justicia chilena? Por eso es que Cordero, el ministro de Seguridad, espera que la Contraloría, o sea, que el Tribunal, la Corte Suprema, ¿no?, emita alguna declaración durante el día de hoy 15, cuando estoy grabando. Entonces, amigo, yo he dicho en innumerables ocasiones aquí en el programa que cuando el narco se filtre en las instituciones puede dañar estas instituciones de tal manera que se llega a un punto sin retorno. Y el retorno, cuando lo hay, es tremendamente doloroso, cruel, sanguinario, que es lo que vive México, que es lo que vive Colombia. Porque si la filtración, si esta jueza, Irene Rodríguez Chávez, es corrupta, eso es lo que se tiene que investigar. Si presuntamente ella firmó este oficio que yo acabo de leer en parte, que dictamina que las medidas cautelares de prisión preventiva terminan y se ordena la libertad inmediata del sicario, que es lo que hizo Gendarmería. Recibió el oficio, lo estudió, vio que no era hackeo, bueno, y dejó en libertad al tipo. A este asesino del empresario de calle May, al que asesinó a la salida de un local en la comuna de Ñuñoa, aquí cerquita de donde yo vivo, ¿no? Entonces, cuando eso ya está, y más aún, o sea, lo grave de todo esto, lo grave es que el oficio presuntamente firmado por esta jueza del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, doña Irene Rodríguez, el oficio se emite a escasos minutos del fin de la audiencia, que deja al sicario en prisión preventiva 10-15 minutos, de acuerdo con el fiscal Marcos Pastén, a cargo de la causa, de la investigación. Eso es muy grave. O sea, el tipo está entrando a la cárcel luego de la audiencia en un tribunal, y a los 10 minutos
hay un documento oficial emanado por ese tribunal, firmado presuntamente por esta jueza, que lo deje en libertad. Entonces, amigo, de verdad que es muy grave. Es gravísimo lo que está ocurriendo en Chile. Es muy grave lo que está ocurriendo en Chile. Es peligrosísimo para la seguridad del país. Se está pidiendo nuevamente que Boric, el presidente, llame a esta reunión de emergencia, ¿no? Del COSENA, ¿verdad? De este Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, porque ya no es una cuestión de la Araucanía, de la macrozona, no es una cuestión de Tarapacá, de Arica, no es una cuestión de estos militares, estos aviadores corruptos, sorprendidos con drogas, vinculados al tráfico, al narco, o los carabineros vinculados, o los detectives que ya sabemos. Es que ahora es como que está situado descaradamente en los propios juzgados. Y no es que los jueces sean santos. ¿Quién cree en la justicia? Por ahí aparecía un estudio, una encuesta que apenas el 16% de la gente cree en el Poder Judicial. ¿Cómo creer en ellos ante esto? Entonces estamos viviendo una decadencia moral de proporciones que puede llevar al país a un descalabro también de proporciones. Porque cuando las instituciones se corrompe la democracia, se corrompe la libertad. Así que, yo no sé, este oficio presuntamente firmado por esta jueza tiene mucho que decir. Pero estos jueces y estas cortes se protegen entre ellos, y ya lo sabemos. No sé qué va a pasar, amigos. Pero bueno, pegadito a esto, yo tengo este otro tema. El costo de las pensiones de gracia, que de una u otra forma también se liga a todo este mundo delictivo, a todo este mundo plagado de delincuentes, violadores, terroristas. Entonces, claro, son dos temas que están vinculados. Como dije en la presentación, que fue muy breve, ¿no? Bueno, el costo de las pensiones de gracia. Un informe del medio ex ante del día 14. O sea, estamos hablando del día lunes, ¿no? El medio se llama ex ante. Vayamos, yo tengo una minuta acá, la vamos a comentar. La suma de los beneficios de estas pensiones de gracia y otros beneficios, ¿no? Alcanzó a 5.000, escuche bien, amigos, 5.434.446.015 pesos. Esto equivale a 5,7 millones de dólares que recibió esta gente entre los años 2022, inicio de 2022, Boris asume en marzo de 2022 y mayo de 2025. En ese periodo, el Estado, o sea, usted y yo le pagamos a estos infelices, a estos pobres, ¿no? Víctimas, a estas víctimas, les pagamos el equivalente a 5,7 millones de dólares.
son 418 pensiones de gracia del estallido. Este estallido delincuencial, ¿no? Son 425, pero de esas 418 son pensionados del estallido delincuencial. 270 beneficiados por este gobierno y 148 beneficiados por el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Ya? Recuerden que el estallido quiere derrocar al gobierno de Piñera. Ese fue el propósito del estallido delincuencial, asusado por comunistas, lo que hoy es el Frente Amplio, y por todos estos diputados, y por quienes nos gobiernan. Así que, bueno. Ahora, el medio, fíjense, todas las estafas y los organismos que están metidos aquí, ¿no? Las instituciones. Ex ante, ¿verdad?, que es el medio que es mi fuente ahora, reveló la existencia de beneficios o de beneficiarios que tenían doble calidad de presuntas víctimas y de imputados. O sea, recibían por ser presuntas víctimas y por ser imputados. Nunca entendí eso. En una misma secuencia de hechos, ¿no? Y cita un ejemplo, el medio ex ante, el caso de Gabriel Allende, quien en octubre de 2019 recibió tiros de perdigón en Curacaví, después de arrojar una bomba Molotov a carabineros. Pero no hay ninguna pensión de gracia para los carabineros heridos, no, eso no. Es para estos delincuentes. Bueno, este delincuente Gabriel Allende alcanzó a recibir, antes que lo pillaran, 5.894.124 pesos. Y en el año 24 le revocaron este privilegio. Pero recibió 5.894.000, 6 millones de pesos. Un estafador. ¿Se dan cuenta? Y hay un informe de Contraloría, el informe 419 del año 2023 de Contraloría, que identificó, fíjense ustedes, 58 casos con prontuario previo por estafa, por tráfico y narcotráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Eso es lo que declara el informe 419 del año 2023 de Contraloría. 58 casos, envolviendo a criminales de toda naturaleza, como ustedes acaban de escuchar. Violadores, productores de literatura pornográfica infantil, homicidas, tráfico de estupefacientes. Es decir, amigos, esta es una chacota, esto que tenemos como justicia es una chacota. Bueno, escuchen bien ahora. Ambos grupos, eso que tenían beneficios, ¿verdad? En una calidad doble
de presuntas víctimas e imputados, y estos otros, homicidas, violadores, traficantes, etc., bueno, ambos grupos recibieron los beneficios. Adivinen por qué. Porque ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que era el que presentaba los casos, ¿no? Este instituto, que yo lo terminaría ya. Bueno, ni este instituto, ni la comisión presidencial que los analizó, ¿se dan cuenta? Revisó sus antecedentes penales. Ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni la comisión presidencial que analizó la documentación de estos delincuentes, no revisó antecedentes. ¿Y qué dijeron? Que no era un requisito legal. Repito, no consideraron nada de esto, de revisar los antecedentes, nada, porque no era requisito legal. O sea, usted podía ser un violador, un homicida, un traficante, un productor de pornografía infantil, un abusador sexual, un ladrón violento, robo con violencia, nada, no importaba, porque eso era lo de menos. Usted era víctima de abuso excesivo de la policía que representaba al Estado abusador. Comisión Presidencial e Instituto Nacional de Derechos Humanos, que era el que presentaba los casos para que estos delincuentes recibiesen los beneficios. Entonces nosotros le pagamos beneficios a estos delincuentes y la PGU está en 220.000 pesos. Y lloran y lloran y lloran y patalean para que llegue a 250. Y cuando llegue a 250 van a pasar varios años, de acuerdo con el cronograma que hay. Este es el gobierno de Gabriel Boric, por si no se había dado cuenta, amigos. Ustedes dirán, Sebastián Piñera también, porque tiene varios. Sí, tiene varios. El problema, y sin quitarle responsabilidad, pero sí se aminora, es que él vivió 2 años de su gobierno bajo presión, con un pie en la moneda y con el otro pie fuera de la moneda. ¿No? Porque lo querían derrocar. Ese fue el propósito del estallido delincuencial, no otro. Entonces, claro, este gobierno, esto es como la línea que une, este gobierno es el responsable de todo lo que estamos comentando acá. Porque es un gobierno laissez-faire, un gobierno que deja hacer a esta gente. Boris pedía, vengan inmigrantes, los esperamos con los brazos abiertos, no importa si no tienen documentos, los regularizan acá. Palabra de Boric, diputado. Entonces, bueno, después de todas estas denuncias, ¿no? 28 de estas pensiones fueron revocadas. Ahora, formalizaciones. De todos los casos solo hay 2. De todos los casos. De los, no sé, 400, 430, 400, por lo menos de esto, 418. Formalizaciones por fraude
de subvenciones a dos de los beneficiarios. Esta fue programada para el 24 de julio en el Juzgado de Garantía de Temuco. Los imputados son Francisco Gatica Catalán, 33 años, quien en 2019 fue supuestamente víctima de un trauma ocular en Temuco por un ataque policial que resultó ser provocado por un accidente de tránsito, admitió el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De nuevo, este instituto corrupto, nefasto. Nuevamente. El segundo es Robinson Jaramillo, 58 años, quien recibió el beneficio por presuntamente recibir un tiro en el tobillo en Valdivia, pero cuyas lesiones eran incompatibles con munición militar o policial. Así está la cosa, amigos. Pero apenas dos. Bueno, luego se supo que además este Jaramillo había sido condenado por abusar sexualmente de una niña de 6 años el año 2009. O sea, yo estoy súper caballerito aquí hoy día. Ustedes han notado. Porque si yo me exaspero un poco, puedo perder los estribos. Y no quiero perder los estribos con ustedes, amigos. Yo me desquito aquí en mi casa o con mis amigos en comentarios así, ¿no? Bueno, en fin. Gatica Catalán, el primero, ¿no? Alcanzó a recibir 7.300.000 pesos y algo más. Y Jaramillo Monje, ¿no? El segundo, 6.896.000 pesos. 7 millones de pesos. Entonces, bueno. Pero más encima, Boric, ¿no?, le aumenta un alza en la administración de Boric. Pasó de 0,7 a 1,5 ingresos mínimos remuneracionales, que hoy equivalen a 511.482 pesos. La pensión para estos infelices. ¿Y cuánta gente? Yo conozco mucha gente, viejitos, que han trabajado toda su vida, y ahí están con 200.000 pesos de pensión. Entonces esto es algo que provoca náuseas, provoca repulsión, asco, de ver todo esto que yo comento, de saber que hay gente, pero yo me contacto con mucha gente, y claro, es algo asqueroso. Bueno, y Boric, el 1 de junio de 2022, ¿no?, en su primera cuenta pública, luego de llegar a la moneda, claro, anuncia que aumentaría la entrega de recursos estatales a las víctimas de violaciones a los derechos humanos después del 18 de octubre, ¿no?, después del estallido delincuencial. Él dijo en esa oportunidad: hemos presentado una agenda integral de verdad, justicia y reparación a víctimas en el contexto del estallido social. Bueno, pero ¿qué pasa? Que luego de que él le da pensiones a un montón de gente, o sea, no las pensiones, sino esta condonación de la pena, ¿no?, a un montón de delincuentes, luego de los indultos, claro, 12 presos del estallido delincuencial y del frentista Jorge Mateluna, como que Boric se arrepintió de todas estas tonteras que estaba anunciando. Bueno, ahora la cosa, luego del episodio de los indultos, que fue la primera crisis de Boric es el episodio de los indultos. Esa es la primera crisis. De ahí para acá, crisis tras crisis. Entonces, un poco para resumir y terminar el programa de hoy, amigos, la suma que se ha pagado, en definitiva, por todas estas prebendas, estos beneficios para estos infelices, delincuentes, víctimas fingidas,
Uno que otro era una víctima de verdad, pero en el otro lado también hubo víctimas en Carabineros, claro, y sin contar las víctimas que perdieron todo, ¿no? Bueno, la suma es de 5.434.446.015 pesos, equivalente a 5,7 millones de dólares. Amigos, es el Chile que vivimos hoy, lamentablemente, y que este gobierno es uno de los grandes responsables de que todas estas cosas ocurran. Chao amigos, nos vemos mañana jueves aquí en Política con Carreño.